Eso no es nada especial, dirá quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas. No, simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda su simpatía. De Momo, autor Michael Ende, escritor alemán de literatura fantástica para niños. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Una tardecita un tanto complicada en Buenos Aires con el tiempo, ¿no? Empezó el frío de nuevo, tuvimos sol esta mañana, yo aproveché para entrenar un ratito, Tampoco corrí una maratón, salí a caminar, me comí 2 facturitas en el trabajo y después salí a caminar y dije, listo, ya está. Mi sentimiento de culpa quedó obstaculizado totalmente. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Cris? Buenas tardes a todos. Sí, realmente, me parece que de todas maneras es una tarde gris de frío, no de agua nuevamente. Seguramente nos están llegando los aires súper frescos del sur de nuestro país, que ya tuvieron la primera nevada. Buenísimo. Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Yo pensaba esto del que pudiste entrenar y yo pensaba que no pude entrenar hoy y te sumé el feriado de nuestra fecha patria. Exacto. Con algunos pastelitos y cosas que, o sea me parece que mañana... Entrenaste la mandíbula entonces, a full. Pero muy contenta de estar aquí con ustedes, escuchando. Y escuchándonos. Desde aquí. Florencia, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de poder compartir un sábado más con ustedes y bueno, vamos a ver cómo nos escuchamos hoy. Así que espero que también los oyentes nos transmitan sus comentarios a través del Facebook y de los medios de comunicación. Muy contenta. Bueno, me alegro mucho. Hoy lo vamos a extrañar a Rodolfo. Rodolfo Naya no está. Está por mis pagos. Se fue para los pagos de San Luis con su esposa, que iba a dar algunas charlas, algunas conferencias. Sí, creo. Sí, que además tenemos que desearle muy feliz cumpleaños a Viviana. Exactamente. Que por eso le hemos prestado a Rodolfo, para que puedan festejar juntos. Ahí está. Se lo devolvimos. Y un saludo especial para Daniel, el esposo de Miriam, que acaba de cumplir también este jueves. Y un aplauso de todos nosotros para Celeste Lluvero, hermana de Florencia y de Ana, que el miércoles se ha recibido de, lo dice Florencia mejor. Bióloga acuática. Bueno. Fue un lujo escucharla, una disertación defendiendo su tesis, maravillosa. Realmente es alentador escuchar a gente joven tan involucrada y tan comprometida con aquello que han elegido cursar, digamos. Y que bueno, ¿no? Podría venir algún día al programa a charlar con nosotros, a hablar de su tema. Sí. Si ella gusta. Sí, la podemos entrevistar en vivo. Estaría bueno. Buenísimo. Que venga una tarde de lluvia. O sea, que es bióloga acuática. En la operación técnica, como siempre, nuestro querido amigo acá, Marcos. ¿Cómo estás, Marquitos? ¿Todo bien? Bueno, y después, como siempre, recordando a Ana y a Sandra y a Eduardo, que son los que
trabajan y no se ven o no se escuchan, no salen al aire, pero están siempre con nosotros apoyándonos y haciendo mucho de trabajo de producción y de postproducción. Hoy Ana justamente nos señaló para que lo planteáramos que qué coincidencia entre el café espiritual de esta tarde, que ya después Florencia va a comentar, que también van a abordar el tema de la escucha atenta, ¿no? Como que estamos en sintonía, así porque sí, o será realmente porque compartimos mucho más que una coincidencia, ¿no? No, nos escucharon. ¿Será que Simplemente se nos alinearon nuestros corazones? Se alinean los astros y los corazones. Hoy vamos a hablar algo de eso. Rodolfo no está, pero nos ha enviado un material que vamos a tratar de honrarlo y de suplantarlo de alguna forma. Rodolfo es irreemplazable. Pero bueno, vamos a ver cómo sale esta tarde. Las vías de comunicación, Florencia. Sí, les comentamos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 4552-6853. Recuerden que tienen que colocar el 011 delante y pueden dejarnos sus mensajes por vía WhatsApp al 15 28 25 2375. Repito, 15 28 25 2375. También pueden escribirnos sus comentarios vía Facebook a la página de Vuelos CAF. Recuerden que se escribe Vuelos CAF, CAFH, o también a la fanpage Radio Vuelos. Bien, dale, Miriam. Quiero enviarle un saludo también al señor Raúl Marego, que hoy nos envió un mensajito y nos deseó un lindo programa, que dice que siempre nos escucha. Él está de gira en este momento en Mendoza, pero dice que siempre nos sigue, aunque sea cuando se suben los programas, porque no siempre puede estar en el mismo momento. Bueno, excelente. Por lo menos, viste que había uno que nos escuchaba, No, como ya sabemos dos, quién porque es. Eduardo dijo que también. Ya tenemos 2 seguros. Y Ana, que dijo que nos seguía también. Así que ya estamos más tranquilos. Ya somos más de 3. Ya tenemos 1 por cada uno. Ya somos más que el club de admiradores de Rodolfo. Que tenía ¿Se acuerdan como que ya uno, tenía era? como 1 o 2? Así que bueno. vamos mejorando. Pero bueno, ¿cómo les ha ido con el tema durante la semana, ¿no? Siempre decimos que el segundo programa tiene la particularidad y la ventaja que venimos con el arrastre, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Del primer programa. Yo quiero como retomar cuando dijimos que aprender a escuchar, que en realidad escuchar se aprende, ¿no? Y lo relaciono con la frase que elegimos al iniciar hoy el programa, que tiene que ver con un cuento fantástico para niños, donde el principal personaje, la característica que tiene es saber escuchar. Y creo que sería interesante que ahondemos en qué es saber escuchar. Porque, bueno, podemos decir que puede acompañarlo con cierta intencionalidad, que puede acompañarlo con un cierto grado de voluntad. Pero me parece que escuchar es mucho más. Hay una frase que hoy encontré así como una perlita en uno de los textos del señor Jorge, donde dice: así como tienen gran valor las palabras que enunciamos, también lo tienen las que no decimos ni con los labios ni con las mentes. Las palabras no dichas son la clave del arte de escuchar. Yo no sé, qué raro, ¿no? Las palabras no dichas son el arte de escuchar. Porque bueno, todo el planteo sobre el que estuvimos trabajando, y seguramente ahora Flor y Miriam harán aportes muy sustanciosos, es que cuando escuchamos en realidad no estamos escuchando a través de nuestro filtro, nos quedamos con lo que coincide con nuestra manera de pensar, con lo que estamos buscando, con lo que estamos pensando. No sé, Ricardo, Flor, Miriam, ustedes acótenme, por favor. Sí, pensaba en el tema de la intencionalidad y me quedé pensando si realmente cuando uno escucha con alguna intención, si de verdad está escuchando. O sea, es un ejercicio exterior, me parece más que tiene que ver con el interés personal y no con el interés de escuchar profundamente a la otra persona, ¿no? Sin tratar de tomar ningún tipo de ventajas ni de sacar ningún provecho de esto. Un cliché interesante que creo que aparece en uno de los aportes de Miriam es:
cuando nosotros nos quedamos enganchados con la última frase del que nos está contando para que el otro tenga casi la certeza de que lo hemos escuchado. Y en realidad por ahí hemos tenido un discurso paralelo que fue acompañando este decir de él, ¿no? También hoy citamos a un monje, nunca me sale el nombre exacto, Thich Nhat Hanh, que dice que en realidad lo que no solemos poder hacer es escuchar el sufrimiento del otro. Pero no que no lo podemos escuchar, sino que ser testigos, una palabra que a mí me gusta bastante, ser testigos es lo que nos cuesta. El callar nuestro dolor para escuchar el dolor del otro, aunque nosotros supongamos o creamos a partir de nuestra postura que es algo que se puede superar solo con correrse un poquito, ¿no? Lo importante es que esa persona todavía no se puede correr de donde está, no lo puede ver, ¿no? Sí, tiene que ver, me parece, con la empatía, ¿no es cierto? Exacto. Algunos de los apuntes que había tomado, que no sé si se me ocurrió o lo leí, pero pensaba en ese sentimiento de empatía, el estar en la conexión profunda con el otro, donde uno lo escucha de verdad. Yo estaba conectada, una frase muy parecida a la que leyó Cris, también la había seleccionado, y del mismo libro, vaya casualidad, me quedó esto de: escuchar no se limita a prestar atención solo a lo que otros dicen, sino también a lo que dice la situación, el momento, el ambiente y la actitud de las personas con quienes estamos. Me quedó esto también de que aquello que no se dice, y que cuando uno, yo pensaba que lo conectaba con la idea de estar presente también, que ustedes la mencionaban, que cuando uno se conecta con lo que alguien les está manifestando, qué importante es todo su expresión más allá de las palabras, que uno puede llegar como a penetrar en algo, como que si hubiese otro tipo de comunicación que están como rodeando y dándole marco a las palabras, ¿no? Es todo un tema esto de escuchar. Ahora, cuando uno escucha está y se abre para escuchar y deja de esforzarse por escuchar y solamente se entrega a escuchar, empieza a encontrar un montón de conexiones con los temas, con la gente y con las cosas. Hoy, ejercitándome, quizás voluntariamente o no, de pronto en un programa de televisión hablaban sobre caricaturas. Y las caricaturas, la persona que hablaba, que era un caricaturista que no recuerdo su nombre, pero que evidentemente conocía del tema por lo que él iba comentando, hablaba de la capacidad que tienen sus colegas, en este caso, de ver en el otro, porque la caricatura es ver determinadas particularidades, llevarlas al lápiz y de pronto crear como exageraciones. Entonces, o empezar a crear puentes entre la persona y, por ejemplo, los animales. Y hablaba de algunos caricaturistas que, bueno, veían a los políticos de pronto como animales en el buen sentido de la palabra. Entonces los comparaban y qué sé yo, hay un dibujo viejo de Churchill comparado con un bulldog. Entonces hacía el rostro de Churchill con un cuerpito de bulldog, un político argentino de los años 60 que llamaban La Tortuga y estaba dibujado como una tortuga con su rostro y distintas cosas. Y hablaba fundamentalmente, que es la parte más interesante que me pareció de esto, decía de ver a los políticos, por ejemplo. Dice, si uno los mira y los escucha, dijo algo que esto no va para uno en particular, sino que va para todos, dice, y hasta te das cuenta cómo te mienten. Era muy divertido como este hombre lo iba planteando y con qué inteligencia lo iba llevando el tema, ¿no es cierto? Y es así, ¿no? Sí. A propósito del político que mencionaste, que es conocido por todos nosotros, Winston Churchill, en un momento dijo, refiriéndose al escuchar, valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Es verdad. Eso que era un personaje con un carácter fuerte, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar ahora un comentario de un oyente que nos pregunta, ¿escuchar es una parte importante del diálogo? A mí Desde me ya. parece que sí, estoy
convencido de que, no sé si es lo más importante, pero que creo que es fundamental. Yo creo que está, claro. Sí, viste, perdóname, si no está esa frase, viste, que uno lo ve a veces que parece que uno dice, es un diálogo entre sordos, porque la gente no se escucha. Yo lo relaciono mucho con todo lo que venimos diciendo, Flor, Miriam, Ricardo. En realidad, si la posibilidad de escuchar lo que me brinda, si yo puedo suspender mi propia corriente de pensamiento, mi propia posición acerca del tema que se dialoga, me va a permitir escuchar las diferentes aristas de ese mismo tema en relación a la experiencia de cada uno. Ahora, si el diálogo yo lo voy a hacer para convencer al otro acerca de que mi postura es la válida, ahí no va a haber una escucha real, va a haber una escucha intencional en todo caso. Y lo podemos ilustrar con un poco de música, porque hablábamos de los distintos lenguajes y el caricaturista hablaba del lenguaje visual y de la lectura que él hacía y que hacían sus colegas de los personajes. Pero García y Aznar nos dicen, no importa el lenguaje ni las palabras, ni las fronteras que separan nuestro amor. Quiero que me escuches y que te abras. Le estoy hablando a tu corazón. Dale, Marcos.
CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Te invita a participar de sus actividades gratuitas. Café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. Bien, les comentamos a nuestros amigos voladores nuestras actividades para el mes de mayo. Acá en Buenos Aires, el sábado, o sea hoy, 27 de mayo, a las 16:45 en Tucumán 1321, quinto piso, pueden asistir al Café Espiritual, un encuentro para dialogar compartiendo un rico café. El tema de hoy es asimilar la vida a través de la escucha. Pueden escribir para asistir a este taller a cafbuenosairesextensión@gmail.com. También en Córdoba, el 2 de junio, a las 19 horas, en Ducase 782, pueden asistir a un taller de meditación, aprendiendo a meditar, meditando. Y pueden escribir a cafcordobaextensión@gmail.com. También en Santiago del Estero, el miércoles 31 de mayo, a las 20:30 horas, en pasaje Ramón Carrillo 55, pueden asistir al taller Meditación, Diálogo, Puntos de Vista. Un espacio para generar herramientas que nos permitan alcanzar una relación amigable con nosotros mismos y con la vida. Atención también, en Tortuguitas comienza el taller de niños el 10 de junio. Y el 3 de junio también en Tortuguitas nos llevamos el café espiritual, así que el 3 de junio pueden asistir al café también en Tortuguitas. Salen de gira, ¿eh? Ah, la flauta, ya no le van a dar bolilla a nadie ahora, ¿eh? No le van a dar bolilla. Qué bien. Sí, en realidad se está pensando acá desde la sede de Buenos Aires ampliar el radio de difusión. Así que, bueno, vamos a tener una agenda apretada. Excelente. Bueno, Florencia, ¿de qué estábamos hablando? Porque vos ibas a extenderte un poquito sobre el tema del escuchar, ¿no es cierto? Sí, quería comentarles un poco de qué trata la palabra escuchar, que proviene del latín auscultare, y significa prestar atención a lo que se dice. Bien, y me interesó mucho cuando vi el tema de el símbolo chino que representa la palabra escuchar, porque tiene varios conceptos incluidos, creo que son como 5 conceptos. Por un lado, el concepto de oír, o sea, hay que oír para poder escuchar. También remite a la mirada, dice que debemos escuchar con todos los sentidos, no solo los oídos. Y también al concepto de concentrarse en el otro, en lo que está diciendo, en la persona que está hablando. En ese sentido también remite al tú, es decir, concentrarse en la persona que está emitiendo el mensaje. Incluye a esa persona, digamos. Y el último concepto representa el concepto de corazón. Debemos escuchar los sentimientos que hay detrás de las palabras. Y en ese sentido creo que se relacionaba un poco antes con lo que mencionaba sobre la intención, lo que hay detrás de lo que se dice, escuchar, y quizás también lo que no se dice, ¿no? Yo creo que se me ocurre ahora encontrar la relación con el ejercicio de la meditación. En realidad es escucharse a uno mismo. Esto que vos decías, escuchar al corazón. Y pensaba puntualmente en la figura de la meditación discursiva, donde hay 2 momentos que me parece que son los 3 momentos en que está dividida, que es la invocación, el silencio, la espera y la respuesta. Y están muy relacionados con el escucha. Porque en el silencio es escuchar el silencio, es hacer vacío de palabras, es no anticiparse a lo que podrá venir, y en la respuesta entonces aparece el aliento que el corazón descubre, ¿sí? O que la mente representa. Entonces me parece que también ahí aparece el ejercicio del escuchar, ¿no? En este caso, escucharse. Ahora, todo relacionado, ¿no? Porque acá Viviana Vázquez me envía un aporte y dice:
Yo siento que tenemos miedo a callar. Y es muy interesante esto, porque muchas veces hablamos o prendemos la tele o escuchamos la radio, no en este caso que vale la pena, pero en otros momentos, no sé, porque tenemos miedo a escucharnos a nosotros mismos. Y dice, porque tenemos miedo a escucharnos, dice Viviana, si no aprendo a escucharme, poco puedo escuchar al otro. Muchas gracias, Viviana. Realmente siempre pasamos por el autoconocimiento con esto, no, yo no estoy descubriendo nada, obviamente. ¿Será que es un punto interesante, importante, ¿no? Para aprender a vivir. Y en el trabajo de desenvolvimiento espiritual es una herramienta fundamental. Si no nos conocemos a nosotros mismos, pero no nos conocemos desde la honestidad. La honestidad no es solamente decir yo voy a tener respuestas claras, sino es yo me voy a animar, esto que dice Viviana, me voy a animar a hacer silencio y a escuchar realmente lo que está ocurriendo dentro de mí para poder a su vez escuchar lo que está fuera de mí, ¿no? No en vano, uno de los primeros pasos que uno se atreve a dar en el camino en CAF es el silencio, ¿cierto? Un silencio que se va profundizando en la medida que uno transita, no es que lo logra desde el primer momento, ¿no? No, pero comienza el camino del silencio, Desde por lo ahí. menos, que después va tomando distintos significados. Exactamente. Y por ahí uno comienza por cosas totalmente simples y exteriores, ¿no? Exacto. Pero la forma exterior va tomando cuerpo y se va metiendo para adentro. Es cierto. Gladys también nos comenta, ¿escuchamos cuando hay empatía? Hablamos No. hace un ratito, ¿no? Había, creo, nombrado yo el tema de la empatía. En ese caso yo no sé si escuchamos realmente, porque lo que estamos escuchando en realidad, Gladys, Florencia, creo que es la sintonía con mi postura y mi manera de pensar. Es muy fácil escuchar a aquel que coincide conmigo. La tarea más difícil es ser ecuánime con aquel que tiene una posición totalmente diferente. Pero bueno, creo que ahí puede comenzar una suerte de ejercicio liviano del escucha. Es como la caminata por las 2 facturas de esta mañana de Ricardo. Es un proceso. Caminó unas 10 cuadras y ya las facturas se liberaron, ¿no? Seguramente mañana domingo. Tuve que caminar más porque eran bastante Mañana fuertes. domingo, y todo para mantener su parecido a Richard Hersey, ¿no? ¿Cómo va a ser, no es cierto? Obviamente. No, la verdad, Ricardo, Te estoy mañana 50 escuchando, cuadras. te estoy escuchando cada vez mejor, Cris. Te estoy escuchando cada vez mejor. Creo que la empatía, sería bueno ir a la etimología de la palabra porque quizás yo la entiendo de otra forma, pero la empatía sería escuchar de verdad. Y yo entre los apuntes que me había tomado en estos días era el escuchar y callar y el escuchar sin juzgar. Porque la empatía implicaría una verdadera conexión profunda con el otro. Entonces, quizás, sin ánimo de dar una respuesta apresurada, la empatía sería escuchar todo, pero Condicionada. lo difícil es la empatía. Pero si está condicionada no es empatía. Sí, pero Pinela. esa persona te simpatiza, coincide con vos. Entonces sí, la estás escuchando porque su corriente de pensamiento y de decir va en paralelo con el tuyo. Hasta se pueden unir sin riesgo. Claro. Yo creo, por eso, insisto, me parece que el ejercicio más difícil es contemplar la diferencia, incluir desde la diferencia y la diversidad, ¿no? Me parece que es la inclusión más difícil aún en el ámbito reducido de la familia. ¿Cuántas veces decimos que aquel miembro de la familia con el que me llevo bárbaro, con ese puedo hablar de todo? Y con el otro, que es el contra, a ese no lo quiere nadie, ¿no? Aquel que dice yo voy a decir las verdades. Y uno dice, otra vez comienza con las verdades, porque no son las mías. Seguro. Seguramente. Y cuántas discusiones, ¿no? Y cuántos alejamientos que hay entre las almas por este tipo de cosas, ¿no? Por las ideas, que al fin de cuentas muchas veces las ideas uno las escuchó en algún lado y las adaptó y las hizo suyas, creyendo que son buenas porque, no sé, la dijo fulano y a él
Al que lo escuchó le parece que esa persona es inteligente o simplemente estaba en la televisión. ¿Cuántas veces uno sale a decir, y lo escuché en la tele? Como lo que uno escucha en la tele es como cuando uno se mete en internet. Y todo lo que está en internet es real, es verdadero. ¿Cuánto puede haber de error o de falsedad o de mala intención en todas las cosas? Ayer en una charla totalmente informal con una compañera de una actividad física que hacemos juntas, ella, a mí me sorprendió todo lo que sabía de geografía. Yo les digo que yo no me recuerdo una sola capital del mundo, exceptuando Buenos Aires, que sé que Y encima vivo cambiaron hasta en por los ahí. últimos años. Exacto. Bueno, y ella mencionó, les digo la verdad, la de Australia, así, ¿eh? Entonces me dice, es la de Australia. Está bien, sí. Dice, vos lo aceptás, pero mi sobrino la tuvo que googlear. ¿A vos te parece? Dice, nosotros la aprendíamos. Y mi sobrino, si no la googleaba, no la sabía. Es el nuevo verbo. Sí. El nuevo verbo, el verbo googlear. Hoy los invitamos a reflexionar sobre la música de las esferas. Y para eso, nuevamente Beethoven. El tercer movimiento de su 9ª sinfonía puede ser considerado por su textura y temáticas musicales apto para representar el pensamiento de Pitágoras respecto a la relación de los cuerpos celestes con los sonidos en perfecta armonía con el cosmos. Esta concepción fue conocida como la música de las esferas. Para los pitagóricos, los planetas emitían sonidos no audibles que dependían de las proporciones aritméticas de sus órbitas alrededor de la Tierra. De la misma forma que la longitud de las cuerdas de una lira determinan la afinación exacta de los sonidos que emiten al vibrar. Por lo tanto, el universo manifiesta proporciones justas, establecidas por ritmos y números. La misma armonía celestial fue descrita por Platón en Epinomis. Declaró que los astros ejecutan la mejor de todas las melodías. La tradición que considera al universo como una gran usina de sonidos se prolonga durante la Edad Media y hasta el siglo XVII, en el que tanto Kircher, que hablaba de la gran música del mundo, como Flood, que concebía el universo como la armonía de la creación, dejaron constancia de su vigencia. En el Renacimiento fue el astrónomo Kepler quien postuló en su obra Harmonices Mundi que las velocidades angulares de cada planeta producían sonidos. Una de las más recientes teorías físicas describe a las partículas elementales no como corpúsculos, sino como vibraciones de minúsculas cuerdas, consideradas entidades geométricas de una dimensión que complementan la visión pitagórica del sistema solar. Un satélite espacial de la NASA, el TRACE, ha confirmado que la atmósfera del Sol emite ondas sonoras ultrasónicas que son aproximadamente 300 veces más graves que los tonos que puede captar el oído humano. Evidencia científica del pensamiento de los pitagóricos primero y Kepler varios siglos después. Los invitamos a escuchar entonces un fragmento del tercer movimiento de la 9ª sinfonía de Ludwig van Beethoven.
Comprender la vida y poder explicar los acontecimientos que la determinan implica un nivel de sabiduría que involucra una noción superior de su lectura, aplicando a esta palabra un nivel de abstracción elevadísimo que supone ir mucho más allá que el de interpretar signos caligráficos escritos en un papel. Entonces, quien aprende a leer la vida capta su mensaje como si lo escuchase en un sentido auditivo del verbo. Almas como Pitágoras, Platón, Kepler, Newton o Einstein confirmaron esta especulación. El oído oye mientras la mente y el corazón intuyen para poder escuchar claramente los mensajes que continuamente da la vida. Acabamos de escuchar fragmentos del tercer movimiento de la 9ª Sinfonía de Ludwig van Beethoven. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Te invita a participar de sus actividades gratuitas. Café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. Bien, continuamos con las actividades para el mes de mayo. En Mendoza, el sábado 27 del 5, hoy, a las 17 horas, pueden asistir en 25 de mayo 1786 al grupo de lectura reflexiva. Reflexionamos con el curso Desenvolvimiento Espiritual y meditamos con la técnica de CAF. El sábado 3 de junio, el próximo sábado, a las 17 horas también en 25 de mayo 1786, pueden asistir al taller de diálogo La ley de la renuncia como camino de liberación interior posible para todos los seres humanos. En Santa Fe, todos los sábados a las 18 horas, en General López 3111, pueden asistir a talleres de diálogos espirituales. Y los invitamos a escuchar la radio de Santa Rosa de Calamuchita todos los domingos de 9 a 10 horas. El programa se llama Caminemos Juntos y la radio es Radio FM Flash 107.7. Allí podrán escuchar temas relacionados a lo espiritual y entrevistas a personas de la zona. Bueno, a ver, Miriam, ¿qué nos has traído hoy? Bueno, tenía ganas de compartir con ustedes una vida que justo hace poquito se hizo en homenaje, el 12 de mayo. Es recordando la vida de Florence Nightingale, llamada la Dama de la Lámpara, conocida, ¿sí? Y esta especial mujer nació en la época victoriana, Inglaterra, y se la conocía. No se concebía en esa época que una mujer tuviese muchas actividades más allá de la vida de su hogar, ¿no? Y digamos como que su vida tenía una línea preparada por pertenecer a una clase alta de la sociedad para llevar una vida, lo que entendían una mujer en ese momento, ¿no? Pero ella se rehusó varias veces al plan que tenía su familia de lograr un matrimonio especial, cuidar sus hijos y demás, y logró renunciar a esa vida, sumergirse en lo que a ella le interesaba y sentía una especial inclinación. Ella nació en la ciudad de Florencia, ¿sí? En el año 1820, y bueno, tuvo algunos viajes allí con su familia por Europa, y en un momento
ella también muestra como un interés por las matemáticas y que tampoco era algo tan común que una mujer tuviese esos intereses, ¿no? Pero bueno, gracias, habría que decir, a su tenacidad e insistencia y a ponerse, digamos, en ciertas discusiones con sus padres, esto le permitieron continuar con ello. En un momento ella habla de que recibe como una experiencia religiosa, como un llamado, ¿sí?, mientras paseaba por el jardín de Embley. Dice, creyó escuchar un llamado de Dios. Con el tiempo se dio cuenta que su pasión por la enfermería había sido una manera de ayudar a los demás. Dice, su conocimiento de la enfermería por aquel entonces se reducía al cuidado de familiares y además de no ser en su momento una profesión conveniente para una mujer de la alta sociedad. Dice, a la joven le deparaba un futuro muy distinto, como les contábamos, ¿sí? En su empeño por lograr hacer de la enfermería una actividad profesional, ella decidió en el año 1849 hacer un viaje por Europa y Egipto, ¿sí? Visitó diferentes hospitales en los que aprendió distintas metodologías y procedimientos. Por el año 1850 ingresa como enfermera en el Instituto de San Vicente de Paul en Alejandría, una institución católica. Y luego visita otros hospitales y es invitada también a Alemania. El tema es que como se empieza a conocer acerca de su formación, en un momento es llamada en el año 1854 cuando comienza el conflicto de la guerra de Crimea, ¿sí? Era el conflicto entre Rusia y la alianza formada por Francia, Gran Bretaña y Turquía. Y en ese momento, el secretario de Guerra británico la convoca y le pide que supervise el papel de las enfermeras en los hospitales de la zona. Como ella ya se empieza a conocer que toda su preparación y su interés, asiste con el cargo de superintendente del sistema de enfermeras en los hospitales generales ingleses, ¿sí? Y ella se traslada con un equipo de 38 enfermeras al lugar. Su labor en Crimea dice que le propuso un reconocimiento mundial, ¿no? Porque fue una trabajadora incansable, ¿sí? Y se la conoce como la dama de la lámpara porque ella por las noches parece que hacía como, yo me imagino más allá de su actividad profesional, como esta parte se mezcla, ¿no?, con su inclinación o su llamado divino, ¿no? Porque dice que se la conocía como la dama de la lámpara porque cuando todos descansaban o dormían, ella seguía como visitando a sus enfermos y mirando que todo estuviese bien. Y bueno, y aparece en muchos lugares esa imagen de ella así como con su lámpara en la oscuridad, se me hace como la misma imagen, ¿no?, de las madres cuando cuidan a sus hijos o sus bebés en los momentos de curar. El tema también que ella no se contentó, ¿no?, con lo que sucedía y con esos cuidados, porque parece que había muchas muertes, ¿no?, en esa guerra. Pero empieza a investigar, por eso se dice que también tenía un conocimiento de matemática que pudo aprovechar y ejercitar, porque empieza a investigar por qué tenían tantas muertes. Y en un momento, como ella era reconocida por varios lugares, tiene el apoyo de la reina para lograr reunir un equipo especial y analizar a qué se debía estas mortandades, porque descubren que no eran por heridas, sino que eran por falta de higiene en los lugares donde se alojaban. Entonces, esto también es un conocimiento que ella hace como gran aporte a lo que es la enfermería y los hospitales, que empiezan, ella luego lo traslada en algunos libros. Su primera obra fue Notas sobre enfermería, qué es y qué no es, ¿no? Y parece que esto ha sido una base muy importante para todo lo que ha sido el cuidado sanitario hasta nuestros días, ¿no? Todos estos detalles que los hospitales tienen que tener tan en cuenta en cuanto a limpieza y cuidados especiales. Y todo lo que un enfermo necesita para realmente curarse, ¿no? Entonces,
digamos que en un momento también aprovecha su interés por las matemáticas porque se da cuenta que dice que quiere trasladar para que la gente tome conciencia de esto y le presten atención y ayuda económica. Y ella como que idea lo que se llama el diagrama de la rosa, que es un tipo de gráfico donde ella muestra los motivos, a ustedes se los puedo mostrar, donde muestra los motivos y las causas y cómo hay que solucionar este tema. Así que entre sus escritos también decía: debo transmitir a través de los ojos lo que no logramos comunicar al público a través de sus oídos, resistente a las palabras. Pensaba que también se conecta con nuestro tema, ¿no? No es casualidad. Así que bueno, un especial recordatorio. Esas homenaje. almas que yo cuando comentabas el tema de la lámpara, digo, cuántas almas iluminan el mundo, ¿no? Con su vocación y con su trabajo. Además, esto que interesante, la escucha interna, porque escuchó su vocación, ¿no? Utilizaste esa frase, ¿no? Y otra idea que me quedó cuando estaba buscando información, claro, que habla de que ella tuvo que trabajar esto con tenacidad y bueno, en contra de muchas opiniones y todo. Y yo decía, cuántas cosas que a veces el ser humano, o sea, ¿cuándo se imaginó ella todo lo que estaba sembrando, ¿no? Y dando pie a un conocimiento mayor? ¿Cuántas veces, a veces, ese trabajo que uno va haciendo, no digo el de uno directamente, pero en general, cuántos caminos que empiezan a abrir, ¿no? Para otros. Hay que seguir. Adrián Maggi dice: hay que seguir. Este es el tema que vamos a escuchar ahora, del folclore argentino, un artista muy interesante que no tiene una alta difusión en los medios, pero que cuando lo escuché me llevó a pensar que uno tiene que escuchar, pero no tiene que escuchar cualquier cosa. Uno tiene que estar muy atento cuando escucha, ¿no? Con la suficiente atención para poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Porque Adrián dice: unos hablan por deporte porque no cobran para hablar, y sin entender siquiera opinan por opinar. Pero hay que seguir. Total, hablar van a hablar igual. Dale, Marcos. Quien tiene una meta fija no se debe detener por lo que digan algunos sobre lo que debe hacer. Pero hay que seguir, total hablar van a hablar igual. Unos hablan por deporte porque no cobran pa' hablar, y sin entender siquiera opinan por opinar. Pero hay que seguir, total hablar van a hablar igual. Mucha gente que critica lo que no pueden hacer, y si pudieran hacerlo, lo harían con gran placer. Pero hay que seguir, total hablar van a hablar igual. Mediocre hay por todos lados y para colmo son muchos. Cuando entran a hablar y hablar, si puedo no los escucho. Pero hay que seguir, total hablar van a hablar igual. Que ellos digan lo que quieran, yo tengo en claro a dónde voy. Si les hubiera hecho caso, hoy no sería quien soy. Pero hay que seguir, total hablar van a hablar igual.
Cuando se obtiene algún logro después de tanto luchar, esa emoción que se siente jamás la comprenderán. Pero hay que seguir, total, hablar van a hablar igual. Cada mañana iba antes del amanecer en su vieja y chirriante bicicleta hacia el centro de la ciudad, a un gran edificio. Allí esperaba con sus compañeros en un patio hasta que le daban una escoba y le señalaban una calle que tenía que barrer. A Beppo le gustaban esas horas antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía. Le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando barría las calles, lo hacía despaciosamente, pero con constancia. A cada paso, una inspiración, y a cada inspiración, una barrida. Paso, inspiración, barrida. Paso, inspiración, barrida. De vez en cuando se paraba un momento y miraba pensativamente ante sí. Después proseguía. Paso, inspiración, barrida. Mientras iba moviéndose con la calle sucia ante sí y limpia detrás, se le ocurrían pensamientos. Pero eran pensamientos sin palabras, pensamientos tan difíciles de comunicar como un olor del que uno a duras penas se acuerda, o como un color que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus pensamientos, y como le escuchaba a su modo tan peculiar, su lengua se soltaba y hallaba las palabras adecuadas. ¿Ves, Momo?, le decía, por ejemplo, las cosas son así. A veces tienes ante ti una calle larguísima. Te parece terriblemente larga, que nunca crees que podrías acabarla. Miró un rato en silencio a su alrededor y entonces siguió. Y entonces empiezas a darte prisa. Cada vez que levantas la vista ves que la calle no se hace más corta y te esfuerzas más todavía. Empiezas a tener miedo. Al final estás sin aliento. Y la calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer. Pensó durante un rato. Entonces siguió hablando. Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez. ¿Entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la siguiente barrida. Nunca nada más que el siguiente. Volvió a callar y a reflexionar antes de añadir. Entonces es divertido. Eso es importante, porque entonces se hace bien la tarea y así ha de ser. Después de una larga y nueva interrupción, siguió. De repente se da a uno cuenta de que paso a paso se ha barrido toda la calle. Uno se da cuenta de cómo ha sido y no se está sin aliento. Asintió en silencio y dijo, poniendo punto final: esto es lo importante. Es un fragmento de la novela Momo de Michael Ende. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org.
Bien, volvemos con un último comentario de Gaby. Ella nos cuenta: escuchar es vaciarse mentalmente del discurso interno. Muchas veces no nos lo permite escuchar al otro. Esto es para mucho trabajo interior cuando no se tiene este hábito. Muchas gracias, Gaby. Excelente aporte. Excelente también algunos aportes que fue haciendo Oscar sobre una conferencia del señor Jorge por los 80 años de CAF, que nos dice que se podría hacer algún programa hablando de ese tema, y bueno, lo vamos a preparar con tiempo, así que es muy buena la idea. Lo tenemos en agenda en realidad. Exactamente. Pero queremos darle con cierta relevancia, por eso nos demoramos en abordarlo. Muy bueno el aporte. Bueno, excelente el aporte de todos. Yo me quedé con algo que nos envió Rodolfo, el texto que yo leí cuando comentamos el pedacito así de música clásica, que es el espacio de Rodolfo. Y en el texto inicial dice: el satélite espacial de la NASA, el TRACE, ha confirmado que la atmósfera del Sol emite ondas sonoras ultrasónicas que son aproximadamente 300 veces más graves que los tonos que puede captar el oído humano. Y después me quedó ahí dando vueltas ese tema, ¿no? Cuántas cosas que pasan delante de nuestros ojos y delante de nuestros oídos, por decirlo de alguna forma, de los cuales nosotros ni nos enteramos, ¿no es cierto? Creemos que vivimos en una realidad total de pronto porque por ahí consideramos que estamos informados de ciertas cosas o hacemos cierto trabajo espiritual y qué sé yo, y es para dudarlo, ¿no es cierto? Qué bueno que es dudar en esto. Yo creo que eso nos vuelve al lugar de saber que somos una pequeña ínfima parte de una totalidad, ¿no? Y que bueno, si bien nos ayuda a creer que sabemos todo, casi todo, porque eso nos permite caminar con una cierta soltura, esto es solamente una máscara circunstancial. Sabemos algo y que seguramente va a estar en cuestionamiento ahí nomás. Rápidamente. Pensaba que a lo mejor esos sonidos quizás los percibimos, no llegan de otra manera, ¿no? Quizás con esa parte intuitiva nuestra. Es probable. Y son llamados también. Creo que todos los temas que hablamos, todo lo que dijimos hoy se relacionaba. La historia de Florence como revolucionaria, la historia de Momo, el cuento. Creo que escuchar ese llamado, escuchar y saber escuchar. Me encantó eso de hay que saber cómo escuchar. Y creo que en ese sentido lo reflejó muy bien la biografía. Y muchas veces los revolucionarios, estas personas revolucionarias, no son escuchadas en su época. Generalmente es así. Pero bueno, es interesante el tema, la verdad. Muchas gracias porque hay muchas personas que les interesó el tema. Susana, Oscar, Graciela, Daniela, Gladys, Cecilia, muchas gracias por sus comentarios, por haber estado conectados hoy. Nos honran con su presencia del otro lado. Gracias a todos por esta bella tarde nublada en Buenos Aires. Buenas tardes y que tengan una maravillosa semana plena de escuchas atentas. Que ese sol que está detrás de las nubes podamos verlo. Escuchémoslo a pesar de sus ondas, ¿no? 300... Que nos llegue. Exactamente. Florencia. Buena semana para todos. Gracias, un saludo a los chicos de Radio La Calle que nos hospedan tan amablemente en este espacio increíble. Vayan preparándose, chicas, después no digan que las voy a tomar de sorpresa. Se viene la cámara. Después no digan que no. No digan que no les avisamos, ahí está todo preparado en cualquier momento. Gracias, Marcos. Muchas gracias a la Fundación CAF por confiar en nosotros, por auspiciar este programa una vez más. Y hasta el sábado que viene. Sean felices. Chau.